La disciplina no es una virtud más, es la raíz de toda libertad. Sin disciplina, el ser humano se convierte en esclavo de sus impulsos, de sus miedos, de su comodidad. Pero cuando la construyes, incluso el caos se vuelve orden y la vida comienza a responder de una forma diferente. Porque el universo no premia la intención, sino la constancia. No importa cuánto desees el éxito o la abundancia, si no estás dispuesto a sostener la acción diaria que lo hace posible, jamás lo verás materializado. Hoy hablaremos de eso, del arte de la disciplina estoica y de cómo puede transformar no solo tu mente, sino tu relación con el dinero, con el trabajo y contigo mismo. Quédate hasta el final, porque allí descubrirás una verdad que no solo te liberará del desorden interno, sino que te mostrará el camino hacia una forma de riqueza que jamás podrás perder. Y antes de continuar, quiero que comentes una sola palabra si esto resuena contigo: abundancia. Escríbela no como una palabra cualquiera, sino como una declaración de intención, como el primer paso hacia una nueva forma de vida. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. La historia nos ha enseñado que el hombre indisciplinado busca placer, mientras que el disciplinado busca poder sobre sí mismo. En la Roma antigua, los estoicos lo sabían mejor que nadie. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, decía que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no ser dominado por lo que uno teme o desea. Esa es la esencia de la disciplina, actuar con propósito, no por impulso. Y esa misma esencia, traducida al mundo moderno, es lo que separa a quienes construyen riqueza de quienes la persiguen sin alcanzarla. Porque el dinero, en realidad, es una energía que fluye hacia donde hay orden. Donde hay caos, se disipa. Donde hay estructura, crece. Imagina a Marco Aurelio, emperador de Roma, despertando antes del amanecer para escribir sus meditaciones. En medio de guerras, traiciones y responsabilidades que habrían quebrado a cualquier otro hombre, él se detenía cada mañana a entrenar su mente. Su disciplina no era militar, era espiritual. Entendía que la mente debía ser gobernada antes de pretender gobernar a otros. Y así, entre batallas, decisiones políticas y dolores personales, construyó una de las mentes más brillantes de la historia. Si él, con todo el peso del imperio sobre sus hombros, encontraba tiempo para la reflexión, ¿cuál es nuestra excusa para no hacerlo? El problema moderno no es la falta de recursos, sino la falta de enfoque. Vivimos en una era donde la distracción es la nueva forma de esclavitud. Nos cuesta mantener la atención más de unos pocos segundos y eso nos roba el poder de construir. Porque construir requiere repetición, paciencia, visión a largo plazo. El indisciplinado busca el resultado inmediato y, al no encontrarlo, abandona. El disciplinado comprende que el progreso invisible también cuenta. Que el trabajo silencioso día tras día es lo que moldea el carácter y atrae las oportunidades. Piensa en un escultor tallando una piedra. Golpea una y otra vez, durante horas, sin que nada aparente cambie. Pero después de 100 golpes, la forma empieza a revelarse. La mayoría abandona antes de ese momento. El estoico no. Él sabe que el cambio ocurre en lo invisible y que la verdadera transformación no se ve hasta que ya es inevitable. Así también ocurre con la riqueza. No aparece de la noche a la mañana. Se gesta en los hábitos, en las decisiones silenciosas, en la consistencia diaria. La disciplina financiera en este sentido no es privación, es estrategia. No se trata de vivir con miedo a gastar, sino de elegir con propósito. El dinero, como la energía, responde al orden. Si tu mente está dispersa, tu economía también lo estará.
Pero cuando estableces reglas claras, cuando decides qué priorizar y qué dejar ir, el dinero empieza a moverse con dirección. Los estoicos llamaban a esto autarquía, el dominio sobre uno mismo. No necesitaban que la fortuna los favoreciera, porque ellos mismos se convertían en su fuente de estabilidad. Séneca, uno de los hombres más ricos de su tiempo, decía: «Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige». Esa frase, simple pero profunda, es una advertencia para todos los que persiguen dinero sin propósito. Si no sabes por qué quieres más, jamás sabrás cuándo será suficiente. La disciplina te da esa claridad. Te obliga a definir tus metas, tus valores, tus límites, porque sin límites, el deseo se vuelve una prisión. En la mente del indisciplinado, el dinero siempre es insuficiente. Vive atrapado en un ciclo de más, sin darse cuenta de que la carencia no está fuera, sino dentro. La disciplina rompe ese ciclo. Te enseña a apreciar lo que tienes, a multiplicarlo con inteligencia y a no desperdiciarlo en impulsos. Cada gasto sin propósito es un voto en contra de tu futuro. Cada acto de moderación es una inversión en tu libertad. En la cultura japonesa existe un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua. No busca perfección inmediata, sino progreso constante. Esa filosofía encaja perfectamente con el espíritu estoico. No se trata de hacer todo bien hoy, sino de hacerlo un poco mejor que ayer. Si aplicas eso a tu vida financiera, verás resultados inevitables. Ahorra un poco más, gasta un poco menos, aprende algo nuevo cada día. Con el tiempo, esa constancia crea un efecto acumulativo tan poderoso que parece milagroso. Pero no es milagro, es disciplina. La mente humana sin entrenamiento tiende a la dispersión. Busca placer inmediato y evita el esfuerzo. Por eso la disciplina no es natural, es cultivada. No naces con ella, la construyes. Y la construyes a través de pequeñas victorias diarias. Levantarte cuando no tienes ganas. Cumplir una promesa contigo mismo. Terminar lo que empezaste. Cada vez que haces eso, refuerzas tu identidad de alguien confiable. Y cuando confías en ti, el mundo empieza a confiar también. Las oportunidades llegan a quienes irradian estabilidad, no ansiedad. Pero la disciplina tiene un enemigo sutil, la excusa. Hoy no puedo, mañana empiezo, no tengo tiempo. Las excusas son pensamientos cómodos disfrazados de lógica. El estoico las identifica y las desarma. Entiende que cada excusa aceptada debilita el carácter y cada disciplina cumplida lo fortalece. En el mundo financiero, las excusas cuestan caro. Solo este gasto me lo merezco. Ya ahorraré el mes que viene. Cada una de esas frases es un ladrillo menos en tu libertad futura. La verdadera disciplina no consiste en hacer grandes sacrificios, sino en sostener pequeños compromisos. Marco Aurelio no buscaba cambiar el mundo en un día, solo mantenerse fiel a sus principios en cada amanecer. Así se construye una vida sólida, no en saltos, sino en pasos. Y esos pasos, aunque parezcan lentos, son los únicos que te llevan lejos. Visualiza esto. Estás en un campo de batalla, rodeado por la confusión de tus pensamientos. El enemigo no es el mundo exterior, sino tu propia mente que te susurra que te rindas. Pero tú, como un general estoico, mantienes la calma. Sabes que la victoria no se logra con velocidad, sino con estrategia. Que cada decisión, por pequeña que sea, suma. Y que la constancia, a largo plazo, derrota incluso al talento. El dinero no busca a los más inteligentes, sino a los más consistentes. Puedes tener ideas brillantes, pero si no tienes disciplina para ejecutarlas, no valen nada. La disciplina es el puente entre la intención y el resultado. Sin ella, todo se queda en deseo. Con ella, incluso el sueño más lejano se vuelve alcanzable. Por eso, cuando te sientas tentado a abandonar, recuerda que el progreso no siempre se ve, pero siempre se acumula. Que cada día que eliges ser disciplinado,
estás entrenando tu mente para la abundancia y que el dinero, tarde o temprano, termina llegando al lugar donde encuentra estructura, propósito y constancia. Los estoicos lo sabían desde hace siglos. No se trata de controlar el destino, sino de dominar la mente. Porque quien domina su mente, domina su mundo. Y ese dominio empieza con una sola decisión: actuar aunque no tengas ganas, persistir aunque no veas resultados, confiar aunque el camino sea incierto. Esa es la esencia de la disciplina y la clave de toda riqueza duradera. La disciplina es el arte de mantenerte firme cuando todo en ti quiere rendirse. No se trata de motivación, porque la motivación es volátil. Llega con el entusiasmo y desaparece con la dificultad. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo. Es un compromiso contigo mismo. Es la decisión silenciosa de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Esa es la diferencia entre quien alcanza estabilidad y quien vive a merced del caos. En el terreno del dinero, esto es aún más evidente. Las finanzas personales no se ganan en un solo acto heroico, sino en la suma de cientos de decisiones pequeñas que requieren autocontrol. Cada vez que eliges esperar, ahorrar, invertir o postergar un placer inmediato, estás forjando tu libertad. Los estoicos entendían esto como una práctica espiritual. Para ellos, la riqueza no era el fin, sino la consecuencia natural de una vida ordenada. Epicteto decía: ningún hombre es libre hasta que aprende a gobernarse a sí mismo. En su época la esclavitud era física, pero hoy es mental. Millones de personas viven prisioneras de sus hábitos, de su impulsividad, de su incapacidad de postergar la recompensa. Quieren resultados sin proceso, riqueza sin trabajo, abundancia sin cambio interior. Pero el universo no responde al deseo, responde a la preparación. Y la preparación requiere disciplina. Imagina un día cualquiera. Suena la alarma, pero decides quedarte en la cama. En ese momento, sin darte cuenta, tu mente asocia placer con evasión. Cada vez que repites ese patrón, debilitas tu voluntad. Hasta que llega un punto en que tu palabra ya no tiene peso, ni siquiera para ti. Pero si haces lo contrario, si te levantas aunque no quieras, si cumples tus compromisos aunque nadie te lo exija, la mente aprende otra lección: que puede confiar en ti. Y esa confianza se traduce en autoestima, y la autoestima en acción. La disciplina te da poder porque te devuelve la autoridad sobre tu vida. El dinero sigue esa misma lógica. Si no puedes dominar tus hábitos diarios, tampoco podrás dominar tus finanzas. La persona que no controla su tiempo difícilmente controlará su dinero. Todo empieza con el orden interno. Si tu escritorio está desordenado, si tu mente está dispersa, si tu energía está fragmentada, eso se reflejará en tus resultados económicos. No es casualidad que las personas más disciplinadas suelen tener prosperidad, no porque sean más afortunadas, sino porque viven alineadas con principios universales. En la antigua Grecia, los filósofos hablaban de encrateia, el dominio de uno mismo. No era represión, era poder. Entendían que los deseos, si no se encauzan, destruyen, que la mente, si no se educa, se dispersa, y que la riqueza, si no se administra, se escapa. Esa sabiduría sigue siendo válida hoy. La diferencia es que ahora las distracciones son infinitas. Cada notificación, cada estímulo, cada pantalla compite por tu atención. Y el precio de esa atención es tu energía. Sin disciplina la pierdes. Con disciplina la diriges. El secreto no está en hacer más, sino en hacer mejor. El disciplinado no se sobrecarga de tareas. Selecciona las que importan. Sabe que el enfoque es la nueva forma de riqueza. Porque donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, florece la abundancia. Si gastas tu tiempo en lo superficial, no tendrás espacio para lo esencial. Pero si aprendes a proteger tu enfoque, verás cómo tu productividad aumenta, tu claridad se expande y tu relación con el dinero cambia. Marco Aurelio
escribía que la vida se compone de actos presentes, no del pasado que ya no puedes cambiar, ni del futuro que aún no existe, sino de este momento. Por eso, cada día es una oportunidad de practicar la disciplina. No como un sacrificio, sino como una forma de amor propio. Hacer lo correcto aunque nadie te aplauda. Mantener la palabra aunque sea difícil. Planificar antes de actuar. Esas acciones repetidas crean un carácter, y el carácter crea un destino. La disciplina también tiene una dimensión emocional. No es solo cumplir horarios o metas, es aprender a dominar las emociones que te desvían del propósito. El miedo, la ansiedad, la frustración, la impaciencia, todos ellos son enemigos internos que te empujan a romper tus propios compromisos. Pero el estoico los observa sin dejarse arrastrar. No niega sus emociones, las transforma en energía útil. El miedo se convierte en prudencia, la ansiedad en acción, la frustración en enfoque. Esa alquimia interior es lo que diferencia a quien sobrevive de quien trasciende. En el terreno financiero, la emoción más peligrosa es la impaciencia. Quieres resultados inmediatos, rendimientos rápidos, recompensas instantáneas. Y en esa búsqueda caes en trampas, deudas o decisiones impulsivas. Pero el dinero ama la paciencia. Crece donde hay tiempo y planificación. Invertir con calma, ahorrar con visión, aprender con humildad. Esas son las semillas que más tarde se transforman en libertad. No hay riqueza verdadera sin paciencia. Los romanos sabían que la grandeza no se improvisa. El imperio se construyó con disciplina, no con deseo. Cada piedra del Coliseo, cada calle de mármol, cada acueducto fue el resultado de años de esfuerzo coordinado. La abundancia sigue la misma lógica. No es suerte, es estructura. Y esa estructura la construyes en tu mente antes de verla en tu cuenta. El cerebro humano tiene una tendencia natural a evitar el dolor y buscar placer. Por eso, sin entrenamiento, la disciplina parece castigo. Pero el estoico comprendió que el dolor de la disciplina es menor que el dolor del arrepentimiento. Prefiere la incomodidad del crecimiento antes que la comodidad del estancamiento. Cada vez que eliges el camino difícil, expandes tu capacidad de resistir. Y quien resiste, conquista. Piensa en un guerrero espartano. No gana la batalla por fuerza, sino por control. No se deja llevar por la ira ni por el miedo. Cada movimiento es calculado, cada acción tiene propósito. Así debe ser tu relación con el dinero. No actuar por impulso, sino por estrategia. No gastar por emoción, sino por convicción. El dominio interior crea el dominio exterior. Hay una escena simbólica que describe esto con perfección. Imagina una llama en medio de una tormenta. El viento intenta apagarla, pero la llama no se mueve. Se inclina, titila, pero sigue encendida. Esa es la disciplina, la capacidad de mantener tu propósito incluso cuando las circunstancias cambian. No puedes controlar el viento, pero sí tu fuego interno. Y ese fuego, cuando se mantiene encendido, ilumina todo lo demás. El dinero no es el enemigo, es un espejo. Demuestra quién eres y cómo gestionas tu energía. Si eres impulsivo, se escapa. Si eres sabio, se multiplica. Si lo desprecias, te evita. Si lo valoras con respeto, te acompaña. La disciplina es el puente que transforma esa relación. Cuando aprendes a dirigir tu energía con orden, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta de expansión. La clave está en comprender que la disciplina no se impone. Se elige. No es una cadena, es una forma de libertad. Porque cada vez que eliges actuar en lugar de reaccionar, te liberas. Cada vez que eliges constancia en lugar de comodidad, te elevas. Cada vez que eliges propósito en lugar de placer instantáneo, te acercas a la abundancia. No hay camino corto, no hay fórmula mágica, solo la práctica diaria de mantenerte fiel a lo que dijiste que harías, incluso cuando la emoción se ha ido. Eso es disciplina, eso es poder. Y quien domina ese poder, inevitablemente atrae la riqueza. La disciplina no es un don reservado a unos pocos. Es una construcción que se forja con cada elección. Nadie nace con autocontrol.
Se aprende, se entrena y, sobre todo, se conquista a través de la repetición. Los estoicos veían la vida como un gimnasio del alma. Cada desafío, cada tentación, cada momento de duda era una oportunidad para fortalecerse. Y del mismo modo que el cuerpo se moldea con esfuerzo, la mente se forja con disciplina. La diferencia es que los músculos se fortalecen con peso, mientras que el carácter se fortalece con decisiones. En el terreno del dinero, esta idea es vital. Porque la abundancia no se crea cuando recibes, sino cuando aprendes a manejar lo que ya tienes. La disciplina financiera comienza con algo tan simple como decir no a lo innecesario. No a los impulsos, no a las excusas, no a la gratificación inmediata. Es en esos pequeños no donde se construye la libertad futura. Cada gasto evitado, cada ahorro intencional, cada hora dedicada al aprendizaje, es una piedra más en la arquitectura de tu prosperidad. Pero la mente humana es hábil para sabotearse. Quiere resultados rápidos y justificaciones elegantes. Te dice que mereces un descanso, que trabajarás mañana, que un pequeño gasto no hace daño. Pero los pequeños actos repetidos son los que moldean tu destino. No son los grandes errores los que arruinan una vida, sino las pequeñas concesiones diarias que debilitan la voluntad. Séneca lo advirtió. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Lo mismo ocurre con el dinero. No es que no ganes suficiente, es que no lo diriges con claridad. El estoico aprendía a ver la disciplina no como una obligación, sino como una práctica de libertad. Quien se gobierna a sí mismo ya no depende del azar. No teme la crisis, no teme la pérdida, porque sabe reconstruirse desde dentro. En la modernidad, eso significa vivir con propósito en medio de la distracción, mantener la calma en la incertidumbre y sostener la acción cuando otros se paralizan. Esa es la verdadera ventaja. Imagina un día en la vida de un soldado romano. Despierta antes del sol, limpia su armadura, entrena sin que nadie lo obligue. No lo hace por castigo, lo hace porque entiende que su fortaleza interior es su protección. Así también deberías preparar tu mente. Cada mañana, antes de entrar en el campo de batalla del mundo, fortalece tu disciplina. No esperes a tener motivación, crea el hábito que la sustituya. El hábito es más confiable que la emoción, porque no depende del clima del alma. La disciplina también tiene un componente espiritual. Es una conversación entre tú y tu propósito. Cuando dices no a algo, en realidad estás diciendo sí a lo que más importa. Cada vez que renuncias a una tentación, reafirmas tu compromiso con tu futuro. Cada vez que eliges orden en lugar de caos, el universo responde abriendo caminos que antes no veías. Porque la energía se alinea con la claridad. Una mente dispersa atrae confusión. Una mente disciplinada atrae oportunidades. No se trata de vivir rígido, sino consciente. La rigidez destruye, la conciencia transforma. La disciplina sin conciencia se convierte en castigo, pero la disciplina con propósito se convierte en poder. Por eso, los estoicos no eran austeros por desprecio al placer, sino por respeto a su libertad. Sabían que cuanto más controlas tus deseos, menos control tienen ellos sobre ti. Esa es la forma más alta de riqueza, ser dueño de tus impulsos. En la vida moderna, la falta de disciplina se disfraza de libertad. Te dicen que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Pero esa aparente libertad termina convirtiéndose en caos. La verdadera libertad no está en hacer todo, sino en poder elegir sin ser esclavo de la emoción. Cuando decides conscientemente cómo usar tu tiempo, tu energía y tu dinero, recuperas el poder. La mayoría vive distraída, corriendo sin dirección. Tú puedes ser diferente. Puedes elegir el camino lento, firme y profundo, porque el tiempo recompensa a quien lo honra. Piensa en la naturaleza. Ningún árbol crece de la noche a la mañana. Ningún río cambia su curso sin años de constancia. Todo lo duradero necesita tiempo y ritmo. Lo mismo ocurre con la mente disciplinada. Cada día que repites una acción positiva,
creas raíces más profundas. Puede que no veas el cambio inmediato, pero cuando llegue la tormenta, tu estructura se mantendrá firme. Esa es la diferencia entre quien vive en reacción y quien vive en creación. La disciplina también te enseña algo esencial: el valor del silencio. En un mundo que premia el ruido, la disciplina se manifiesta en la pausa, en la capacidad de detenerte antes de responder, de pensar antes de gastar, de respirar antes de decidir. Esa pausa es el espacio donde nace la sabiduría, porque entre el impulso y la acción, el estoico encuentra su libertad. Epicteto enseñaba a sus alumnos a practicar la contención. Les decía que no reaccionaran de inmediato ante las ofensas, los elogios o los placeres, que observaran la emoción como quien observa una nube pasajera. Esa práctica simple cambia toda la estructura mental. Te vuelve observador de ti mismo. Y quien se observa deja de ser víctima. Esa observación aplicada al dinero te permite evitar decisiones impulsivas, inversiones temerarias o gastos emocionales. Aprendes a actuar desde la razón, no desde la reacción. Hay una anécdota sobre Cato el joven, uno de los referentes de la virtud estoica. Se dice que caminaba por Roma vestido con la misma túnica gastada, sin importarle las burlas. No lo hacía por arrogancia, sino para entrenar su desapego. Sabía que quien se acostumbra a la incomodidad se vuelve invencible, porque si puedes estar bien con menos, puedes lograr más sin miedo. En nuestra época eso significa vivir por debajo de tus posibilidades, ahorrar sin sentir carencia, trabajar sin depender de la validación. La disciplina te vuelve antifrágil. El dinero, al final, es solo una manifestación más de tu energía interna. Si estás en caos, tu economía reflejará caos. Si estás en orden, reflejará orden. No se trata de controlar el dinero, sino de controlar la mente que lo genera. Esa es la verdadera alquimia, transformar tu disciplina interna en prosperidad externa. Los estoicos no buscaban riquezas materiales, pero muchos las alcanzaron como consecuencia natural de su equilibrio. Porque el mundo recompensa la coherencia. El disciplinado inspira confianza. Otros confían en él. Los proyectos se abren, las oportunidades llegan. No por azar, sino porque su energía transmite estabilidad. Esa estabilidad es magnética. Por eso, si quieres atraer dinero, no lo persigas, constrúyete. Trabaja en tu carácter, en tus hábitos, en tu enfoque. El dinero seguirá la estructura que crees dentro de ti. Si eres inconstante, el dinero será inestable. Si eres firme, el dinero se volverá leal. No hay ley más simple ni más poderosa. La disciplina no te promete una vida fácil, pero sí una vida con dirección. Y una vida con dirección es una vida de poder. Cuando sabes hacia dónde vas, incluso las dificultades se vuelven útiles. El fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Cada tropiezo se transforma en entrenamiento. Cada obstáculo en una oportunidad para fortalecer tu voluntad. Séneca escribió: el fuego prueba el oro y la adversidad al hombre. Esa frase resume el espíritu de la disciplina. No temas los momentos duros, son el fuego que purifica tu propósito. El dinero que llega sin esfuerzo se va con la misma rapidez. Pero el dinero que se construye con disciplina deja raíces profundas. No solo cambia tu cuenta, cambia tu identidad. Y cuando eso ocurre, entiendes algo revelador. La disciplina no era el camino hacia la riqueza, era la riqueza misma. Porque la mente ordenada vive en abundancia, incluso antes de tenerla. Hay un instante en el camino donde la disciplina deja de sentirse como carga y empieza a sentirse como poder. Es ese momento en que descubres que no necesitas empujarte, porque el hábito ya te sostiene. Lo que al principio era lucha se convierte en ritmo. La mente deja de resistirse y el cuerpo obedece a una nueva identidad, la del creador constante. Los estoicos entendían que la verdadera victoria era esa, el punto donde la virtud se vuelve naturaleza.
No haces lo correcto porque debas hacerlo, sino porque ya no sabes vivir de otra manera. En ese punto, la disciplina se convierte en placer y el dinero en consecuencia inevitable. El problema es que muchos abandonan justo antes de llegar a ese estado. Se rinden en la etapa más valiosa, la de la incomodidad. Esa fricción entre lo viejo y lo nuevo es la señal de que el cambio está ocurriendo. Cada vez que la mente se queja, cada vez que el cuerpo busca evasión, significa que estás rompiendo un patrón. El error está en confundir incomodidad con fracaso. Pero la incomodidad es el precio del crecimiento y el estoico lo sabe. La soporta con serenidad porque ve más allá del momento. Entiende que cada acto disciplinado es una semilla plantada en el futuro. La disciplina no solo construye riqueza material, sino también emocional. Una mente disciplinada no se derrumba con la pérdida ni se embriaga con el éxito. Permanece en equilibrio, y ese equilibrio es lo que le permite atraer más, porque la vida confía en quien puede sostener lo que recibe. Si no puedes sostener la abundancia emocional, tampoco podrás sostener la económica. Por eso el trabajo interior precede al exterior. Imagina a un arquero entrenando en silencio. Día tras día repite el mismo movimiento. Ajusta su postura, su respiración, su enfoque. Durante semanas, el resultado parece idéntico hasta que un día, sin saber cómo, la flecha da justo en el centro. No fue suerte. Fue disciplina invisible acumulada. Lo mismo ocurre con la abundancia. Cuando entrenas tu mente para la claridad, el dinero empieza a alinearse, casi sin esfuerzo aparente. Pero detrás de ese sin esfuerzo hay años de consistencia. En las escuelas estoicas, la disciplina no se enseñaba con teoría, sino con práctica. Los alumnos debían exponerse a situaciones que desafiaban su comodidad. Algunos ayunaban voluntariamente, otros dormían en el suelo, otros se privaban de lujos temporales. No era autoflagelación, era entrenamiento. El propósito era simple: recordar que el bienestar no depende de lo externo, que quien domina sus hábitos domina su destino. En el mundo moderno, eso puede traducirse a algo tan sencillo como cumplir un horario, mantener tus finanzas organizadas o sostener una rutina diaria. Pequeñas prácticas, grandes transformaciones. Cuando tu vida se rige por disciplina, algo mágico ocurre. Desaparece la duda. Ya no necesitas preguntarte si lograrás tus metas, porque sabes que llegarás. Puede tomar tiempo, pero el resultado es inevitable. La duda nace de la inconstancia. El disciplinado no duda, porque tiene evidencia interna de que cumple lo que promete. Esa certeza genera una energía distinta, una vibración que el universo reconoce. Las personas disciplinadas irradian seguridad, y la seguridad atrae confianza. Donde hay confianza, hay oportunidad. En términos financieros, eso se traduce en un fenómeno simple: la abundancia confía en quien no la desperdicia. Si cada vez que ganas dinero lo usas impulsivamente, el flujo se corta. Pero si lo usas con conciencia, el flujo se mantiene. El universo actúa como un espejo energético. Si ve que valoras lo que recibes, te da más. Si ve que lo desperdicias, lo aleja. La disciplina es el lenguaje que la abundancia entiende. Marco Aurelio lo expresaba con claridad: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son caóticos, tu entorno lo reflejará. Pero si son firmes y disciplinados, todo se alinea en torno a ellos. Esa es la base de la manifestación consciente. No es magia, es orden. No atraes lo que deseas, atraes lo que reflejas. Y el reflejo de una mente disciplinada es la prosperidad. La ciencia moderna confirma lo que los sabios intuían hace siglos. El cerebro crea conexiones más fuertes cuanto más repites un hábito. Cada acción disciplinada refuerza un circuito neuronal que facilita repetirla de nuevo. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se vuelve automático. Por eso la disciplina inicial es la más difícil. Estás tallando un nuevo camino dentro de ti. Pero una vez que ese camino se abre, la energía fluye con naturalidad.
En la práctica, esto significa que no necesitas transformarte de la noche a la mañana, solo necesitas consistencia. Si cada día dedicas tiempo a tus finanzas, a tu crecimiento, a tu orden mental, el progreso será inevitable. Incluso cuando no lo veas, tu mente está cambiando. Y cuando cambia tu mente, cambia todo lo demás. Hay una imagen que ilustra este proceso, una semilla bajo tierra. Durante semanas no se ve nada. El suelo parece vacío, pero bajo la superficie algo se está gestando. Las raíces crecen, el tallo se prepara, la vida se organiza, hasta que un día, sin aviso, la planta rompe la tierra. No fue un milagro, fue disciplina invisible. Así funciona tu mente cuando entrenas la constancia. La riqueza visible es el fruto. La disciplina invisible es la raíz. La mayoría de las personas vive buscando frutos sin plantar raíces. Quieren recompensas sin estructura, éxito sin proceso. Pero lo que se obtiene sin disciplina no dura. Lo que se construye con disciplina, en cambio, se sostiene por sí mismo. Esa es la razón por la que el dinero llega y se queda solo donde hay mente estable. La disciplina también implica saber descansar. No es un estado de rigidez constante, sino de armonía. El cuerpo necesita pausa para regenerarse. La mente necesita silencio para pensar con claridad. El descanso consciente también es una forma de disciplina. No es rendición, es estrategia. Porque quien nunca se detiene termina cayendo, y quien aprende a detenerse a tiempo avanza más lejos. Los estoicos practicaban el equilibrio entre esfuerzo y contemplación. Trabajaban con intensidad, pero también dedicaban tiempo a la reflexión. Marco Aurelio escribía de noche, no para entretenerse, sino para revisar su alma. ¿He sido justo hoy? ¿He actuado con moderación? ¿He mantenido el control? Esa práctica diaria lo mantenía centrado en medio del caos. Puedes hacer lo mismo. Antes de dormir, revisa tu día. Pregúntate, ¿he sido disciplinado? ¿He actuado desde la intención o desde el impulso? Esa autoevaluación constante es el laboratorio del alma. La disciplina no solo transforma tu entorno, también cambia tu energía vital. Cuando eres disciplinado, tu cuerpo lo siente. Duermes mejor, piensas mejor, hablas mejor. Tu energía se vuelve más limpia, más enfocada. Esa claridad atrae personas, proyectos y oportunidades en sintonía. El universo premia la coherencia. Y es que en última instancia, la disciplina es coherencia aplicada al tiempo. Hacer hoy lo que dijiste ayer que harías, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. Eso te convierte en una persona íntegra, y la integridad es magnética. El dinero fluye hacia quienes pueden sostenerlo sin romperse, hacia quienes no cambian con el viento de las emociones. A veces, el camino disciplinado puede parecer solitario. Mientras otros descansan, tú trabajas. Mientras otros gastan, tú ahorras. Mientras otros improvisan, tú planificas. Pero esa aparente soledad es temporal. Porque mientras ellos cosechan placer, tú estás sembrando libertad. Y la libertad vale más que cualquier placer momentáneo. Cuando tu mente se alinea con ese principio, algo en ti cambia para siempre. Ya no necesitas motivación externa porque encuentras satisfacción en el proceso mismo. Descubres que la disciplina no es una carga, sino una forma de amor. Amor hacia tu futuro, hacia tu propósito, hacia tu versión más alta. Y cuando actúas desde ese amor, el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural de tu orden interior. La disciplina, entonces, no es un medio para la abundancia, es la abundancia en acción, porque toda mente disciplinada vive en armonía con la ley del universo, la del orden, la constancia y la creación consciente. Cuando comprendes el valor de la disciplina, dejas de ver el dinero como un objetivo y lo empiezas a ver como un reflejo. Ya no lo persigues, lo proyectas. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. De actuar con propósito en lugar de impulso, de sostener una dirección en lugar de reaccionar al entorno. El mundo moderno confunde la velocidad con el progreso,
Pero el estoico sabe que no es lo mismo moverse que avanzar. La disciplina te enseña a distinguir entre acción y distracción, entre esfuerzo útil y desperdicio de energía. Y esa claridad te ahorra años de frustración. Piensa en el fuego. Si se enciende sin control, destruye. Pero si se canaliza, ilumina y da calor. Asimismo, ocurre con el dinero. En manos indisciplinadas se disuelve. En manos ordenadas se multiplica. No es el dinero el que cambia a las personas, es la falta de estructura la que revela quiénes son. Por eso, antes de buscar más ingresos, busca más dominio interior. La abundancia no llega a quien la desea, llega a quien está preparado para sostenerla. Epicteto lo dijo con una frase simple pero poderosa. No busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como deben. Esa aceptación no es resignación, es estrategia. Porque cuando entiendes que la vida tiene su ritmo, dejas de forzar y comienzas a fluir. La disciplina te enseña ese ritmo. No es rigidez, es sincronía con el orden natural del universo. En el terreno financiero significa confiar en el proceso, invertir con paciencia, trabajar con constancia y dejar que el tiempo haga su parte. La impaciencia es el mayor enemigo de la abundancia. Vivimos en una cultura que glorifica el resultado instantáneo, el éxito rápido, la ganancia inmediata, la satisfacción al instante. Pero todo lo valioso requiere maduración. Un árbol no da fruto el mismo día que se planta. La mente disciplinada entiende eso y se mantiene firme incluso cuando los resultados tardan. Esa constancia silenciosa es la que construye imperios, negocios y fortunas duraderas. Marco Aurelio tenía todo el poder del mundo, pero entendía que el poder sin dominio interior es autodestrucción. Por eso escribía cada día, recordándose a sí mismo que debía actuar con moderación, con justicia, con equilibrio. En una de sus meditaciones escribió: si no puedes gobernarte a ti mismo, serás esclavo aunque te sientes en un trono. Esa frase resume todo el principio de este viaje. No se trata de gobernar al mundo, sino de gobernarte. Cuando logras hacerlo, todo lo externo se ordena como consecuencia. La disciplina, llevada al extremo, también te enseña a apreciar la libertad. Porque cuando eliges conscientemente tus límites, esos límites dejan de oprimirte y comienzan a protegerte. Son las fronteras que separan el caos del propósito. No necesitas decir sí a todo. De hecho, el poder de la disciplina está en tus no. Cada no que pronuncias desde la claridad es un sí a tu grandeza. Cada tentación resistida fortalece tu espíritu. Cada impulso controlado refuerza tu carácter. Esa acumulación invisible de fuerza interior es la base de toda riqueza. El dinero, en manos de una mente indisciplinada, se convierte en ruido, pero en manos de una mente centrada se convierte en música. Porque la disciplina no solo ordena tu comportamiento, ordena tu vibración. La forma en que piensas, hablas y decides empieza a resonar en armonía con la abundancia. El universo responde a esa coherencia como una cuerda que vibra al unísono con otra. Y entonces, lo que antes parecía difícil comienza a fluir con naturalidad. Hay algo profundamente liberador en la disciplina. Te libera de la tiranía del deseo, del miedo al fracaso, de la necesidad de validación. Te enseña que no necesitas aprobación externa para sentirte pleno. Esa independencia emocional es la base de la verdadera riqueza. Cuando ya no dependes del entorno para actuar, cuando tu propósito se vuelve más fuerte que tus excusas, te vuelves imparable. En la Roma antigua, los filósofos solían reunirse en los pórticos para reflexionar sobre el sentido de la virtud. No hablaban de éxito ni de fama, sino de carácter. Entendían que la grandeza no era lo que lograbas, sino lo que te convertías al lograrlo. Y eso solo se consigue con disciplina. No hay transformación sin constancia. No hay excelencia sin repetición. No hay libertad sin control.
Hoy, siglos después, las palabras de esos sabios siguen siendo faros en la oscuridad. En un mundo donde todo cambia y nada parece suficiente, la disciplina es el único terreno firme. Es el eje que te mantiene en pie cuando todo lo demás se mueve. Es la brújula que te devuelve el rumbo cuando el miedo o la duda intentan desviarte. Sin disciplina, cualquier logro es efímero. Con disciplina, incluso la pérdida se convierte en oportunidad. Hay una historia que ilustra este punto. Dicen que un joven discípulo le preguntó a su maestro estoico: ¿cómo sabré cuándo soy libre? El maestro respondió: cuando no necesites recordarte lo que tienes que hacer y aún así lo hagas. Esa es la perfección del hábito, el estado donde la acción correcta ya no requiere esfuerzo. Llega un momento en que la disciplina deja de ser un acto consciente y se convierte en una expresión natural de tu ser. En ese punto, la abundancia llega sin resistencia, porque ya no la bloqueas con dudas o impulsos. Cuando llegas a ese nivel de coherencia, entiendes que el dinero es solo una forma de energía. Lo recibes con gratitud, lo usas con propósito y lo sueltas sin miedo. Ya no necesitas retenerlo porque confías en el flujo. El mismo orden interno que lo trajo la primera vez, lo traerá de nuevo. Esa confianza solo se obtiene a través de la práctica disciplinada, no de la teoría. Y ahí está la gran verdad que prometí al inicio. La disciplina no solo atrae el dinero, te convierte en alguien que nunca lo perderá. Porque incluso si todo desaparece, tu estructura mental permanecerá. Y desde esa estructura volverás a construirlo todo, una y otra vez. Esa es la verdadera riqueza. Saber que puedes empezar de nuevo y aún así sentirte completo. La disciplina no busca perfección, busca evolución. Cada día que la practicas, avanzas un poco más hacia tu mejor versión. A veces retrocedes, a veces dudas, pero el camino nunca se pierde, porque la dirección ya está dentro de ti. Los estoicos lo sabían. La virtud no es un destino, es un movimiento constante hacia el bien. Y la disciplina es la fuerza que mantiene ese movimiento. Cuando termines de escuchar esto, no pienses en grandes cambios. Piensa en un pequeño acto que puedas repetir mañana y pasado y el siguiente día. Una acción simple, pero coherente con la persona que deseas ser. Puede ser despertar más temprano, ahorrar una parte de tus ingresos, meditar unos minutos, escribir tus pensamientos. Lo importante no es la magnitud, sino la constancia. Porque la constancia, multiplicada por el tiempo, se convierte en destino. Y si alguna vez te sientes tentado a rendirte, recuerda esta verdad estoica: el hombre que se conquista a sí mismo es más poderoso que quien conquista un imperio. La disciplina es esa conquista, una victoria silenciosa que se repite cada día, cada decisión, cada momento en que eliges avanzar, aunque nadie te observe. Cuando el ruido del mundo se disipe y quede solo tu conciencia, descubrirás que la disciplina era el camino para llegar a ti mismo, y que en el fondo eso era lo que siempre estabas buscando.